Bienvenidos a este recorrido por los rincones menos visibles del mundo. No solo exploramos maravillas, también nos detenemos a escuchar las voces que se pierden entre las sombras de la humanidad. Hoy los invito a descubrir Oklahoma, una tierra situada en el corazón de Estados Unidos, donde las extensas carreteras y los campos interminables son testigos de una crisis que no podemos ignorar, la crisis de las personas sin hogar. Esta no es una estadística más en un informe, ni un debate estéril en salas cerradas. Es una historia viva, tejida por corazones que laten, por personas que sobreviven día a día en un entorno que les exige resistencia y esperanza. En el estado de Sooner, nombre que evoca el espíritu pionero de quienes se atrevieron a empezar de nuevo, cada rostro cuenta historia de lucha, desde las luces vibrantes de Oklahoma City hasta el silencio de los paisajes rurales. Nos embarcaremos en una travesía tan conmovedora como reveladora. Será un camino que a veces romperá tu corazón, pero también encenderá en ti una chispa de esperanza al ver la fortaleza del ser humano. Ya seas un viajero con la mochila llena de experiencias o alguien que contempla el mundo desde su hogar, estoy convencido de que esta historia no te dejará indiferente. Te invitará a mirar con otros ojos, a sentir y quizás a actuar. Imagínate una mañana helada en Oklahoma City, el cielo aún cubierto de niebla y el frío cortando la piel como cuchillas invisibles. Bajo la sombra inmensa de un paso elevado, entre el estruendo incesante de los vehículos, conocí a Valerie, una mujer de casi 50 años, de cuerpo menudo pero mirada firme, iluminada por una determinación palpable. Se resguardaba junto a una pequeña fogata improvisada con ramas secas, cartones rotos y cualquier cosa que pudiera encontrar. Sus ojos azules brillaban entre las grietas de su piel curtida por el clima, y su cabello enmarañado, ya salpicado de canas, reflejaban una historia larga y profunda de resistencia. Valerie lleva 8 años viviendo en la calle. 8 inviernos de dedos entumecidos. 8 veranos abrasadores. Y noches incontables sin dormir, por miedo o por hambre. Mientras hablábamos, el ruido del tráfico casi ahogaba su voz. Sin embargo, sus palabras fueron claras. Sigo adelante porque rendirme no está en mi naturaleza. Esa frase rompió algo dentro de mí. En su voz y en su mirada había una llama que aún ardía. Una llama que ni la intemperie ni la indiferencia habían logrado apagar. Valerie no es una cifra más en un informe ni una silueta pasajera en una calle cualquiera. Es la hija de alguien, la amiga de alguien. Una mujer que ha enfrentado lo peor y que aún se atreve a imaginar un mañana diferente, como la suya. Personas que se niegan a desaparecer, que nos obligan a ver, a escuchar y a enfrentar la realidad. Ahora, los invito a mirar de frente la realidad que está ocurriendo en Oklahoma. La situación de las personas sin hogar aquí ya no puede considerarse un problema aislado. Se ha convertido en una crisis generalizada que afecta a cada rincón del estado. Una encuesta reciente realizada en Oklahoma City reveló que 1.838 personas carecen de una vivienda estable, un aumento alarmante del 28% respecto al año anterior. En todo el estado, se estima que más de 4 habitantes de Oklahoma viven en situación de calle. Y este número podría ser mayor a medida que la economía continúa presionando con mayor fuerza cada día. Estas cifras no son simples estadísticas. Son gritos silenciosos de miles de vidas que están siendo dejadas atrás. En Tulsa, los albergues se encuentran desbordados. Cada noche, decenas de personas son rechazadas por falta de espacio. Las listas de espera se extienden durante semanas, dejando a muchos expuestos al frío cortante o al calor abrasador sin ningún resguardo. Más lejos, en las zonas rurales y apartadas, la crisis adquiere un rostro diferente, más silencioso, pero igualmente implacable. Familias enteras viven hacinadas en casas de familiares. Coches antiguos se transforman en refugios improvisados al costado de caminos polvorientos y pequeños campamentos ocultos entre los árboles se levantan lejos de la vista pública.
El sistema educativo también ha comenzado a sentir el impacto de esta emergencia. Las escuelas públicas de Oklahoma City han reportado cerca de 2 estudiantes sin un hogar permanente desde hace algunos años. Y según maestros comprometidos, esta cifra apenas ha variado. Estos niños llegan a clase con la mirada perdida por la falta de sueño, estómagos vacíos porque el desayuno se ha vuelto un lujo inalcanzable, y sueños empañados por una realidad cruel. ¿Qué está llevando a Oklahoma a este escenario? Miremos los datos concretos. El alquiler promedio en ciudades como Oklahoma City o Tulsa supera los $1 al mes, una suma considerable para trabajadores comunes. Mientras tanto, el salario mínimo estatal sigue congelado en $7.25 por hora, el mínimo federal sin cambios desde hace más de una década. Con ese ingreso, una persona que trabaja a tiempo completo apenas gana unos $1.16 al mes antes de impuestos. Después de pagar la renta, ¿qué queda para comida, servicios o transporte? La respuesta es casi nada. Las políticas de apoyo que alguna vez ofrecieron alivio durante la pandemia, como la moratoria de desalojos, los cheques de estímulo y las ayudas para el alquiler, han desaparecido por completo. En su lugar, la inflación se ha instalado como una fuerza imparable, asfixiando a las familias con una constante subida de precios. En Oklahoma City, los desalojos han alcanzado cifras récord, con más de 400 casos por semana, generando una ola de desplazamientos que convierte inquilinos en personas sin hogar de la noche a la mañana. No se trata de una tormenta pasajera que podamos esperar a que se disipe. Esta es una transformación profunda, un verdadero terremoto social que sacude las ciudades, los pueblos y las vastas llanuras de Oklahoma. Para comprender verdaderamente el Oklahoma de hoy, debemos retroceder en el tiempo y seguir las huellas que ha dejado la historia. La actual crisis de personas sin hogar no surgió de la nada. Es el resultado de décadas de altibajos, de sueños que estallaron con fuerza y luego se desvanecieron, de momentos de resistencia entrelazados con largos periodos de abandono. Viajemos a los años 20 del siglo pasado, cuando el petróleo brotaba del subsuelo como un milagro, convirtiendo a Oklahoma en una tierra de oportunidades doradas. Tulsa, orgullosa, se proclamaba la capital mundial del petróleo. Surgían rascacielos como hongos después de la lluvia. Las llanuras se llenaban de torres de perforación. Y muchos agricultores empobrecidos dejaban atrás su ropa de trabajo para vestir trajes de corte elegante. Pero ese sueño no duró para siempre. En la década de 1930, la naturaleza golpeó con dureza. Llegó el Dust Bowl. Las praderas verdes se transformaron en desiertos de polvo sofocante, enterrando la esperanza bajo tierra seca y estéril. Miles de familias lo perdieron todo. Sus hogares fueron arrasados y no tuvieron más remedio que migrar hacia el oeste en una diáspora dolorosa que John Steinbeck inmortalizó en su novela Las uvas de la ira. Fue la primera gran ruptura del sueño colectivo en Oklahoma. En los años 70, el petróleo volvió a encender una chispa de optimismo. Una nueva bonanza llenó las arcas del estado y despertó la esperanza entre sus habitantes. Sin embargo, la alegría fue efímera. A principios de los 80, el mercado del petróleo colapsó, dejando tras de sí torres abandonadas y una economía tambaleante. Al mismo tiempo, comenzó a resquebrajarse el sistema de salud mental de Oklahoma y de todo Estados Unidos. El cierre de instituciones como el Hospital Griffin Memorial en Norman dejó a cientos de pacientes sin atención, sin apoyo, sin una red de seguridad. Muchos de ellos terminaron en la calle, convertidos en sombras ignoradas por la sociedad. La crisis financiera de 2008 supuso otro golpe para Oklahoma. Aunque el sector energético ayudó a mitigar las pérdidas más severas, los trabajadores de ingresos bajos, cajeros, obreros, campesinos, nunca lograron recuperarse del todo. Luego llegaron los años 2020 y con ellos una pandemia global que lo transformó todo. El Estado atrajo a miles de trabajadores remotos por su bajo coste de vida, pero ese atractivo vino acompañado de un efecto colateral. Los precios de la vivienda y los alquileres se dispararon hasta un 30% en Tulsa y Oklahoma City. Mientras el salario mínimo seguía estancado en $7.25 por hora,
sin cambios desde hacía más de una década. Volvamos la vista al pasado. Hace más de 90 años, surgieron los llamados Hoovervilles a orillas del río en Oklahoma City, campamentos improvisados donde se refugiaban quienes huían del Dust Bowl. Hoy, cuando las autoridades desmantelan los campamentos de personas sin hogar, resuena un eco inquietante. No se trata de resolver el problema, sino de esconderlo de la vista. La historia de Oklahoma es un tapiz complejo, tejido con los hilos del esplendor y del sufrimiento. Y a veces, el orgullo por un pasado glorioso impide ver las grietas que, silenciosamente, siguen extendiéndose bajo nuestros pies. En medio de la crisis, una luz tenue comienza a brillar en Oklahoma City gracias a la iniciativa Llave a Casa, Key to Home, una coalición ambiciosa que se ha propuesto ofrecer vivienda a 500 personas sin hogar crónicas antes de que termine el año. Hasta el momento, ya han logrado que 153 personas accedan a una vivienda estable, mediante un proceso de reubicación desde campamentos improvisados. Imaginemos la escena. Trabajadores sociales con chalecos claros, atravesando terrenos embarrados, se sientan junto a personas como Valerie, ofreciéndoles una taza de té caliente. Escuchan sus historias, no desde la distancia, sino con una cercanía genuina, construyendo confianza paso a paso a través del diálogo honesto. Detrás de cada historia, hay un equipo que no descansa. Los coordinadores de vivienda hacen llamadas sin cesar, tocan puertas, negocian con propietarios escépticos para encontrar apartamentos para personas que carecen de historial crediticio o arrastran antecedentes difíciles. Esta tarea exige no solo persistencia, sino una compasión profunda. Y los resultados hablan por sí solos. El 91% de las personas a las que se ofreció una vivienda aceptaron. Una cifra que confirma el impacto de una aproximación centrada en la dignidad y el respeto, sin juicios ni condiciones. El programa se basa en el modelo Housing First, la vivienda primero. Una idea simple pero revolucionaria. En lugar de exigir que las personas sin hogar superen barreras previas como la abstinencia de drogas, el empleo o la terapia para ser elegibles a una vivienda, se les entrega directamente la llave de su nuevo hogar. Luego, se les acompaña con servicios como atención psicológica, formación laboral y cuidados médicos. Solo en el último año, Llave a Casa ha reducido en un 14% el número de personas sin hogar crónicas en Oklahoma City, un logro notable en un entorno tan adverso. Y esto no es solo una cuestión de humanidad, sino también una estrategia económicamente sensata. Según cálculos locales, ofrecer vivienda a una persona cuesta alrededor de $15 al año, mientras que mantenerla en la calle entre servicios de emergencia, intervenciones policiales y atención médica pública puede llegar a costar hasta $40. Oklahoma ha sabido dar un giro local al modelo. Iglesias que abren sus puertas como refugios temporales, organizaciones como Homeless Alliance que coordinan recursos, y ciudadanos comunes que colaboran donando desde camas y mesas hasta tiempo y compañía. Aunque esta no sea una solución definitiva, miles de personas aún esperan Llave a Casa. Es una señal concreta de que el cambio es posible, incluso en terrenos que parecían estériles. Es como un faro que permanece encendido en medio de una tormenta, guiando a quienes se han perdido a reencontrar el camino hacia un hogar. En la actualidad, los pasillos legislativos de Oklahoma se han convertido en un auténtico campo de batalla, donde dos visiones opuestas compiten por definir cómo abordar la creciente crisis de las personas sin hogar. El proyecto de ley del Senado 484, encabezado por la senadora Lisa Standridge, propone prohibir que los municipios con menos de 300 habitantes, es decir, todos excepto Oklahoma City y Tulsa, utilicen fondos locales para financiar refugios, programas alimentarios o servicios comunitarios. Sus defensores argumentan que esta medida busca mantener presupuestos controlados, evitar gastos innecesarios y preservar el orden en las calles, sin que éstas se vean invadidas por personas sin techo. Sin embargo, los opositores ven en ello un golpe directo a los más vulnerables. Aseguran que, de aprobarse, la ley empujará a los sin hogar hacia los centros urbanos, convirtiendo a Oklahoma City y Tulsa en ollas a presión listas para estallar
mientras que las zonas rurales se desentienden del problema. El proyecto de ley de la Cámara 1764 adopta una postura aún más estricta. Amplía las restricciones sobre el uso de espacios públicos para acampar, estableciendo que dormir en un banco del parque, bajo un puente o en cualquier terreno público podría acarrear multas de $50 o incluso penas de hasta 10 días de cárcel. Quienes respaldan esta iniciativa afirman que se trata de recuperar espacios comunes para el uso de todos y garantizar la seguridad pública. En cambio, sus críticos sostienen que criminaliza la mera supervivencia. ¿No tienen a dónde ir? ¿Y aún así los multan?, se preguntaba indignado un ciudadano durante una audiencia pública. El proyecto de ley 1798 va en una dirección insólita: permitir que las ciudades compren billetes de autobús de solo ida para trasladar a personas sin hogar fuera del estado a destinos como Dallas o Wichita. Algunos partidarios lo presentan como una nueva oportunidad para empezar de cero, una medida compasiva, pero para sus detractores no es más que una estrategia para patear el problema y evitar enfrentarlo. Mientras tanto, el proyecto de ley 1802 representa una rara chispa de consenso. Propone destinar $10 millones a programas de salud mental, una iniciativa que ha recibido apoyo bipartidista, aunque no con el mismo entusiasmo en todos los sectores. Esta lucha política no es nueva. Años atrás, el gobernador Kevin Stitt vetó una propuesta para aumentar el presupuesto destinado a refugios, argumentando que esa era una responsabilidad municipal, no estatal, una postura que sigue influyendo en el debate actual. En Enid, un alcalde expresó su temor de que la aprobación del proyecto 484 lleve al cierre del pequeño banco de alimentos de su ciudad, del cual dependen decenas de personas. En Edmond, un agente de policía comentó con resignación que la ley 1764 simplemente desplazaría los campamentos de un lugar a otro, sin aportar una solución real. Este momento legislativo es un delicado equilibrio entre la compasión y el castigo, entre el deseo de curar y la tentación de ocultar. Cada proyecto de ley es una flecha lanzada al aire, y el lugar donde caiga determinará el futuro de las calles de Oklahoma. ¿Elegirá el Estado tender la mano a los más desfavorecidos o los empujará aún más hacia la oscuridad? La respuesta, por ahora, sigue sin definirse. Tomémonos un momento para mirar de cerca los rostros humanos detrás de esta crisis. Personas reales, con sueños, temores y una voluntad inquebrantable de sobrevivir. Blanca, una madre en Oklahoma City, huyó de una relación abusiva con sus 2 hijos pequeños, uno aún con pañales, el otro apenas comenzando a hablar. Dormía en el refugio y escuchaba a mis hijos llorar. Y me culpaba sin parar. Cuenta con una voz entrecortada por la memoria del dolor. Durante 18 meses, se sostuvo a base de trabajos informales, recogiendo pañales y leche donde podía, con el apoyo constante de Homeless Alliance para no rendirse. Un día, el programa Housing First le entregó las llaves de un modesto apartamento. Hoy, las risas infantiles llenan la cocina donde cocina espagueti, y los dibujos de sus hijos decoran el refrigerador. Una pequeña victoria cálida como la luz del sol en primavera. Casey, un hombre delgado y reservado, vive en una tienda de campaña en Norman, cerca de un refugio de emergencia. Recuerda cómo, durante un censo, los voluntarios no solo lo contaron, sino que se sentaron a hablar con él. Lo llamaron por su nombre, me hicieron sentir humano, dijo mientras exhalaba el humo de su cigarrillo. Pero teme que las nuevas leyes borren hasta esos pequeños gestos de humanidad, dejándolo aislado una vez más. Lena, una abuela en Tulsa, perdió su casa por facturas médicas tras una lucha contra el cáncer. Duerme ahora en el sótano de una iglesia, donde una manta delgada es su única protección. Crié a mis 3 hijos aquí. Nunca imaginé tener que pedir ayuda, dice en voz baja, como un susurro en una casa vieja. Dai, un veterano en Lawton, vive al lado de un arroyo con su perro fiel, enfrentando el TEP desde sus días en Irak. Espera asistencia del VA, pero suspira. Lo intentan, pero van muy lentos. Solo quiero un sitio donde dormir sin temer que la lluvia se lo lleve todo. Mara,
Una joven de 17 años en Muskogee fue expulsada de casa por ser lesbiana. Va de sofá en casas de amigos, llevando consigo una fortaleza afilada como cuchilla. Mi familia ya no está, pero yo sigo aquí, dice con una mirada encendida de determinación. Y está Javier, un padre en Shawnee, que perdió su trabajo en una tienda de insumos agrícolas. Ahora su familia de 4 vive apretujada en el tráiler de su hermana. Les digo a mis hijos que esto es temporal, asegura, aunque su mirada parece perderse en un horizonte incierto. Estas son las pulsaciones de la crisis en Oklahoma, vidas distintas con dolores distintos, unidas por el mismo deseo de resistir. No son simples víctimas de las circunstancias, son luchadores silenciosos, tejiendo el retrato humano de un estado que resiste en medio de la adversidad. La crisis de personas sin hogar en Oklahoma no es un enigma sin respuesta. Aunque su complejidad es profunda y sus raíces difíciles de desentrañar, existen caminos posibles. Existen puentes que pueden permitir que miles de personas crucen esta tormenta hacia una vida digna. Es momento de explorar soluciones reales, desde programas que ya han comenzado a dar frutos hasta propuestas innovadoras que podrían transformar no solo a Oklahoma, sino a cualquier comunidad que enfrente desafíos similares. La clave está en reconocer que esta es una crisis humana que requiere respuestas humanas, políticas valientes, inversiones sostenidas y, sobre todo, voluntad colectiva de no dejar a nadie atrás. La iniciativa Llave a Casa en Oklahoma City es una prueba concreta de que el modelo Housing First puede marcar la diferencia. Tras haber proporcionado vivienda estable a 153 personas y reducir en un 14% la cifra de personas sin hogar crónicas, se ha consolidado como una base sólida sobre la cual construir, pero no basta con lo logrado. Debemos ir más allá. ¿Qué pasaría si este programa se ampliara a todo el estado, no solo en Oklahoma City, sino también en Tulsa, Norman, Lawton e incluso en ciudades pequeñas como Shawnee o Enid, en lugar de aspirar a ayudar a 500 personas? ¿Por qué no fijar un objetivo de 5 en los próximos 5 años? Para lograrlo, es necesario el compromiso conjunto del gobierno estatal, el sector privado y la sociedad civil. El Estado puede aumentar el presupuesto, crear fondos para construir viviendas asequibles o subvencionar alquileres a largo plazo. Las empresas inmobiliarias podrían recibir incentivos fiscales si destinan parte de sus unidades a personas sin hogar. Y la ciudadanía, desde grupos de voluntarios y comunidades religiosas hasta ONG, puede seguir cumpliendo un papel clave, brindando apoyo emocional y material, como ya lo han hecho con personas como Valerie o Blanca, porque un techo no es solo un refugio. Es el punto de partida para reconstruir una vida. La vivienda es la respuesta inmediata, pero la prevención es la clave del futuro. Pensemos en esto. Invertir $500 para evitar que una familia sea desalojada cuesta mucho menos que los $40 anuales necesarios para gestionar su situación en la calle. Según Homeless Alliance, una ayuda de emergencia, aunque modesta, puede ser el salvavidas que impida a muchas personas caer en la espiral de la indigencia. Oklahoma podría establecer un fondo estatal de prevención de desalojos, financiado tanto por recursos públicos como por donantes privados, que cubra el alquiler o servicios básicos de quienes están al borde del colapso. Además, aumentar el salario mínimo es una medida urgente. Con una tarifa congelada en $7.25 por hora, los trabajadores no pueden competir con un mercado de alquiler que ha subido un 30% en pocos años. Si Oklahoma eleva el salario mínimo a $10 o $12 por hora, miles de personas tendrían la posibilidad real de conservar su hogar. Esta no es solo una cuestión económica, es una cuestión de dignidad. Se trata de garantizar que el esfuerzo de una persona le permita, al menos, no tener que dormir bajo un puente. Una de las causas fundamentales de esta crisis es la escasez de viviendas asequibles. Según estimaciones de expertos, Oklahoma necesita al menos 50 unidades habitacionales de bajo costo para satisfacer la demanda. ¿Por qué no convertir esto en misión de Estado? El gobierno podría asociarse con contratistas, ofrecer terrenos públicos sin costo o reducir impuestos para quienes construyan proyectos destinados a personas con bajos ingresos. El proyecto piloto de casas pequeñas en Tulsa es un ejemplo a seguir.
20 viviendas de apenas 20 metros cuadrados han ofrecido estabilidad a 20 personas. Con bajo costo y gran impacto, la comunidad también puede ser protagonista. Imaginemos un movimiento ciudadano donde carpinteros, albañiles y estudiantes de arquitectura trabajen codo a codo para levantar hogares duraderos y acogedores. No se trata solo de construir estructuras físicas, sino de reconstruir el tejido social, restaurar la confianza y unir a las personas en torno a un objetivo compartido. Si bien Oklahoma City y Tulsa son los focos más visibles de esta crisis, las zonas rurales del estado viven una tragedia silenciosa, no menos desgarradora. En pueblos pequeños como Shawnee, Enid, Durant o Hugo, la falta de vivienda no se manifiesta con campamentos masivos o multitudes en las calles. Se oculta en escenas cotidianas pero inquietantes. Familias enteras durmiendo en sofás prestados, coches viejos que se transforman en hogares improvisados junto a los ríos o caminos de tierra, y refugios precarios levantados en los bosques, lejos de la mirada de la sociedad. El campo de Oklahoma está sufriendo en silencio. Familias en lugares como Atoka o Stilwell enfrentan la exclusión sin recursos a la vista. Para revertir esta realidad, el Estado necesita desplegar equipos móviles. Furgonetas que lleven atención médica, alimentos y orientación social hasta los rincones más remotos. El piloto en McAlester, donde una clínica móvil atendió a 50 personas en solo una semana, demuestra que el modelo es viable. Si cada condado tuviera un equipo de este tipo, miles de personas, desde el anciano que duerme en su auto en Adair County hasta la niña que camina 3 millas para llegar a la escuela en Stilwell, dejarían de ser invisibles. Asimismo, Oklahoma podría construir pequeños puntos de descanso en áreas rurales, centros comunitarios compactos con camas temporales, duchas y almacenes de alimentos. No necesitan ser grandes ni costosos, solo lo suficientemente seguros para ofrecer refugio y dignidad a personas como el padre soltero de Ada, que vive en su camión convertido en vivienda. El pueblo de Oklahoma siempre ha destacado por su espíritu solidario. Desde iglesias en Ardmore que abren sus puertas a personas sin hogar, hasta un barbero en Pryor que ofrece cortes gratuitos para devolver dignidad, la fuerza de la comunidad ha sido el arma silenciosa del Estado. Es hora de amplificar esa energía. Una campaña a nivel estatal podría invitar a todos a participar. Tiendas donando productos no vendidos, restaurantes sirviendo comidas gratuitas, estudiantes creando manualidades para recaudar fondos. En Claremore, un mecánico ayuda a personas sin hogar a reparar sus autos para que puedan buscar trabajo. ¿Por qué no multiplicar gestos así? La generosidad cotidiana puede convertirse en una red de apoyo con impacto real. La tecnología también puede ser aliada. Una aplicación sencilla que permita reportar viviendas desocupadas o conectar a quien necesita ayuda con quien puede ofrecerla, podría dar lugar a una red de asistencia instantánea. Imaginemos un futuro en el que cada ciudadano de Oklahoma sea parte activa de la solución. Desde la maestra de Holdenville, que da clases de refuerzo a niños sin hogar, hasta el agricultor de Tahlequah que comparte huevos con sus vecinos en dificultades. Al cerrar esta historia sobre Oklahoma, siento que mi corazón se ha roto y, al mismo tiempo, se ha elevado. Desde la pequeña llama que encendía Valerie bajo el paso elevado, hasta la cocina cálida de Blanca, donde resuenan las risas de sus hijos. Desde la tienda de campaña solitaria de Casey en el campo, hasta la fe silenciosa de Lena en el sótano de una iglesia. Desde la orilla helada donde duerme Dai junto a su perro, hasta la firmeza cortante de Mara y la esperanza frágil de Javier, esta es una historia de pérdidas entrelazadas con vida. Cada persona es un relato, cada relato, un recordatorio de que esta crisis no pertenece solo a algunos, nos pertenece a todos. Este viaje no es un final, es un comienzo, una invitación a abrir los ojos con mayor profundidad, a abrir el corazón con mayor empatía y a actuar con mayor convicción. Oklahoma no es solo un punto en el mapa, es un espejo de nuestra humanidad, un lugar donde el orgullo y el dolor, la resistencia y la vulnerabilidad caminan juntos. Gracias por acompañarme en este recorrido. Que sigamos buscando historias,
cuidando a quienes las viven, y nos reencontremos en la próxima travesía donde, juntos, descubramos y transformemos.